Para agarrar las 2 horas de sol y con menos viento para poder avanzar. Llegamos hasta San Ramón, paramos un ratito acá en el mercado a desayunar porque ahí salimos con la panza vacía y a cargar hielo como siempre. El viento ya arrancó de nuevo, así que hay que prepararse mentalmente para luchar de nuevo. Sucedería nunca esto. Supuestamente estaba cansado. Por eso por lo menos se fue al arco. Estábamos en el polideportivo local, un muy lindo lugar para dormir, pero bueno, como todos los que vimos acá en Bolivia se usan mucho, entonces posiblemente no íbamos a dormir sino hasta las 10 de la noche. Demasiado. Y acá unas vecinas nos dijo que podíamos acampar o poner las hamacas. Creo que es el método más rápido en la mañana para salir. Con todos esos pilares, el lugar es sobre. Sí, otro pueblo muy lindo, tranquilo. Ya el paisaje es diferente, también hay mucha loma en el camino, un poco más de verde. Más duro también porque sigue habiendo viento.
Una cosa a la vez, loco. Todo junto ahí. O viento, o calor, o subida. Y todo Karen junto no lo acepto. pinchó de vuelta su bici. Así que bueno, así empezamos y estamos esperando que vuelva el agua porque acá está limitada para poder comer y después tener agua para limpiarnos. Acá nos regalaron un montón de mangos. Pero sin agua no podemos empezar. No, necesitamos que llegue el agua. Sí, bueno, va a ser una noche tranquila. Tenemos muchos pilares para enganchar las hamacas. Ahora sí que corra viento. Ahora necesitamos que corra viento fresco. Para evitar los mosquitos y para dormir tranquilos en las hamacas. La provincia de Guarayos se encuentra ubicada al noroeste del departamento Santa Cruz. Debe su nombre a la etnia guaraya o guarayú, que habita la zona desde antes de que llegaran las misiones franciscanas a ese territorio y cuya localización primera se cree que fue en parte de los actuales dominios de Brasil. Actualmente viven en gran parte de esta provincia, siendo Yaguarú y Urubichá las poblaciones emblemáticas que son habitadas casi en un 100% por guarayos. Si bien no hay consenso acerca del significado del nombre, el correcto estaría entre dos. Uno dice que el vocablo significa guerreros, y el otro que dividiendo la palabra en guara por un lado y yu por otro, significaría nación amarillo claro. En torno a esto, se sabe que los primeros misioneros que tuvieron contactos con ellos los describían como personas de tez clara, así que ambas acepciones podrían ser correctas. En la actualidad, el pueblo guarayo se dedica a la agricultura y a la cría de ganado menor, aunque también sigue practicando la caza, pesca y recolección, aunque en menor medida, como también el trabajo artesanal. Desde el año 2000, su idioma ha sido oficializado como una de las lenguas indígenas de Bolivia. Esta lengua constituye un pilar fundamental de la identidad cultural del pueblo guarayo. Al ser parte de la familia lingüística tupí-guaraní, el guarayo no solo revela la diversidad lingüística de la región, sino también los vínculos históricos y migratorios que han marcado la trayectoria de este grupo indígena. Yotaú, ubicado a unos 40 kilómetros de la capital de la provincia, es un pequeño pueblo que fue protagonista en la última época de las misiones franciscanas en Santa Cruz, contando con un templo construido en el año 1915, que ha sido declarado Patrimonio Cultural e Histórico y que se destaca por su torre de 50 metros de altura y que sirve de indicador para saber que se está cerca del lugar, ya que es visible a más de 1 kilómetro de la redonda. Esto es Yataú. Llegamos... ¿A qué hora llegamos? Bueno, tipo 2 de la tarde. Fue un día corto, otro día corto. Ahora, además del viento y del calor, sumamos otro problema más, el humo. El humo. Está habiendo mucha quemazón en campo, chaqueos como le dicen acá en todo el departamento de Santa Cruz, algunos accidentales y muchos intencionales. Y hoy lo sentimos, lo vimos desde que salimos y lo sentimos, así que nos veníamos agitando entre la subida y el viento y el calor, así que con el humo no se hizo más fácil para nada, así que paramos temprano nomás. Sí,
que bueno, ojalá que esto mejore. También nos avisaron que en Beni, ya para el lado de Trinidad, Rurrenabaque, también hay muchos incendios, hace falta mucha agua. Acá siempre estamos hablando con productores agropecuarios. Todo el departamento de Santa Cruz vive de la ganadería y la agricultura. Así que bueno, ojalá que empiece a caer lluvia tranquila como para que le dé una mano a esta gente y calme el humo, el viento, el calor, todo. Sí, además, por ejemplo, acá en el pueblo no hay agua, estamos esperando a ver si no hay agua domiciliaria, estamos esperando a ver si conseguimos un poco para cocinar, entre otras cosas. Y eso es parte también de esto, la escasez de lluvia, que las napas están secas, no hay agua en los ríos, tantas cosas. Acá estamos de cena show porque siguen los ensayos para el baile de fin de año de los chicos y con una tremenda cena, gracias a Abel. Qué rico, delicioso. Hay una sola cosa que es segura, que es que voy a tararear esta música toda la noche. Eso es seguro. Otra vez salieron las hamacas. A ver, salimos más temprano mañana. Acá en la alcaldía, ahí al frente, nos dijeron que no hay problema, que podemos acampar acá. Está un poco movido porque es viernes a la tarde, pero son todos niños jugando, no hay problema. Yo me voy a dormir igual, tío. Sí, yo tengo cansancio. Yo estoy a cargo del relativo cuidado de las bicicletas. Es el único lugar que encontré para poner la hamaca. Ascensión de Guarayos es la capital de la provincia de Guarayos y se encuentra a 300 kilómetros de la capital departamental Santa Cruz de la Sierra. Fue fundada por el padre Gregorio Salvatierra junto a un grupo de familias el día de la Ascensión del Señor en el año 1826, de allí su nombre. En 1849, el pueblo sufrió un grave incendio que redujo a cenizas gran parte de sus construcciones, dejando en pie, aunque muy deteriorada, la iglesia y algunos galpones. El pueblo estuvo al cuidado de los clérigos y seglares hasta 1850, cuando fue entregado a los franciscanos del Colegio de San José de Tarata y declarado misión. En el año 1892 se construyó la nueva iglesia, la cual fue demolida en 1982, debido a su avanzado estado de deterioro. Entre 1981 y 1987 se construyó la iglesia actual con amplios vitrales, la escultura de un Cristo suspendido en el aire y decoraciones del trazado urbano del pueblo. A su vez,
Sobre la puerta principal se encuentra tallado el credo en lengua guaraya, el idioma nativo del lugar. Corta la visita a Ascensión de Guarayos, la capital de la provincia de Guarayos. Departamento Santa Cruz, todavía seguimos en el mismo departamento. Pero esa es la provincia que ya limita con el departamento de Beni. Pero bueno, decidimos seguir. Aunque el cuerpo pida basta, vamos a aprovechar a seguir porque va a haber un cambio de clima próximamente, entonces lo mejor sería adelantar. Adelantar antes de que empiecen las lluvias. A ver si compramos alguna ananá, alguna piña, porque se ve que Ascensión veníamos viendo en el camino que vendían muchos por la ruta y ahora nos lo confirma la O, que es conocida por producir ananá, por producir piña. Vamos, porque el viento se está poniendo cada vez peor. Haciendo lo que hacemos cada tarde, cada mañana. Primero tratando de encontrar hielo, porque hay escasez, porque hace un calor, la gente consume mucho. Y después cortándolos para administrarlos. Este nos tiene que durar todo el día. Esto es San Pablo de Guarayos, o San Pablito, ¿no? Conocido como San Pablito. San Pablito, a 14 kilómetros al oeste de Asunción de Guarayos. Decidimos venir para acá porque es un pueblo más chico y todo es más sencillo para nosotros en los pueblos. De hecho, llegando acá hablamos con la alcaldesa, muy amablemente nos atendió porque además es día sábado y nos dio la llave del polideportivo. Lo tengo acá. Lo tenemos ahí, gracias por la confianza. Donde hay un salón y bueno, ahí nos vamos a acomodar lo que resta de la tarde. Y mañana decidimos que no vamos a descansar, vamos a seguir, ya va a ser el octavo, ¿no? Ya perdí la cuenta. Sí, el octavo día de pedaleo constante, cortitos, pero no podemos parar porque dice que se viene lluvia. Bienvenida para la gente de acá, pero nosotros también debemos seguir porque vamos a quedar atorados si no. Ya termino. Otro ensayo de baile de fin de año. Todos los días estamos viendo una coreo distinta, así que está bueno. Justo terminó.
Buen día. Después de una noche movidita, nos acostamos tarde ya que hubo un torneo de fútbol. Nos vimos gran parte de los partidos antes de dormir. Era bastante tarde, pero bueno, ya vamos dejando el pueblo San Pablo, este pueblo que ya tiene bastantes años. Fue fundado en 1900, fue una de las últimas fundaciones de los franciscanos en la zona y también se nota por el nombre, ¿no? Y justamente además del nombre del pueblo, este es el río San Pablo. Río que más adelante hace límite natural entre el departamento de Santa Cruz y de Beni. En unos 100 kilómetros ya lo vamos a estar cruzando para entrar a dicho departamento. Ahora por lo pronto lo vamos a ir paralelo, un poquito bordeando. Sí, bueno, empieza el día de pedaleo. Hoy parece que va a estar un poco más productivo porque casi no hay viento. Ay, sí, ojalá que sea así, que no sea solo una sensación, entonces finalmente podemos avanzar bastantes kilómetros en un día. Sí, bueno, más tarde vemos. Vemos qué Veremos. sucede. Bueno, vamos a darle. Vamos. Que es una lástima ver tanta fauna silvestre atropellada. Nos está pasando acá en Bolivia, también nos pasó mucho en Pantanal. No vimos muchos animales silvestres andando, sino muchos atropellados, muchos caimanes, muchos osos hormigueros. Qué sé yo, se siente que siempre falta algo más que hacer, no solamente poner carteles. Una lástima, verdaderamente. Otra vez nos paró la lluvia, pero afortunadamente en las dos oportunidades en un pueblito y bajo techo. Tenemos tiempo, vamos a esperar. Viene bien un poquito de agua. Dejó de llover y elegimos salir por el único motivo
que no hay viento. Después de una semana durísima, se calmó. El único problema es que en 2 horas se hace de noche. Se puede ver que vamos a más de 20 kilómetros, algo inusual estos días. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer unos 40 más antes de que oscurezca? A ver si lo logramos. Porque mañana otra vez sopa, viento y lluvia. Así que aprovechar. ¿Cuánto tiempo hace no tomamos algo caliente de desayuno? Creo que en Brasil tomamos, pero con calor, o sea, transpirando. Pero bueno, Pero con frío, sí. que justifique esto es de Argentina. Llovió toda la noche. Hoy nos dimos el gusto de dormir hasta las 9. Quizás dormíamos un poco más, pero bueno, acá donde estamos, que es como un salón comunitario, hoy había reunión de la comunidad. Entonces, como a poquito nos fuimos despertando y dando lugar a que pongan todas las motos y demás. Pásame el agua. Hoy igualmente decidimos que vamos a pedalear porque casi no hay viento. Pedalear unos 20 kilómetros al menos. Hasta un lugar donde haya señal. Sí, pues no tenemos nada de señal y hoy la estaríamos necesitando. Pero bueno, vamos a desayunar algo calentito, un café. Vamos a escuchar un ratito acá la reunión. No están dando el presente todavía. Son un montón de la comunidad. Pero como llovió, bueno, mucha gente está apurada porque tienen que ir a sembrar y a trabajar el campo. Entonces bueno, vamos a ir a escuchar un ratito acá, pero no haya conflictos, mientras que desayunamos. Gracias a la gente de la comunidad Nueva Jerusalén. Ya acá, último pueblo creo, ¿no? Antes de dejar, no, hay un pueblo antes de... Sí, pero hasta donde vamos a llegar hoy ya va a ser Beni. Beni. Bueno, estamos despidiéndonos de Santa Cruz.
ponemos un ojo bárbaro para la meteorología nosotros. Salimos hasta el centro comunitario, encarando la ruta, y a los 5 minutos este chaparrón, menos mal que no nos agarró en la ruta. No, pero además se puso un poquito fresco, lejos está mojado. No sé ahora, no sabe, a esperar, ¿no? Acabamos de dejar atrás el departamento de Santa Cruz después de casi un mes de andar por ahí, el departamento más grande de Bolivia, y entramos en uno nuevo en Beni.